hacemos este video para poder de alguna manera repasar o cerrar el bloque de lo que fue visualización y elaboración de reportes. En este caso, este ejercicio que vamos a estar elaborando tendrá un repaso tanto de nombrar la base de datos, de generar un reporte, de imprimir ese reporte en formato PDF y finalmente una tabla dinámica. Entonces, estos son precisamente los enunciados que vamos a estar resolviendo. Primer inciso, pues nombrar la base, el encabezado y cada una de las columnas desde Visual Basic. Entonces, vamos empezando. Nosotros tendríamos que tener una referencia que sería la celda, por ejemplo, A1, no sería nuestro INI. A partir de ahí podemos nosotros irnos a Visual Basic y este es el nombre del archivo que estoy trabajando. Aquí en mi ventana de explorador de proyectos veo que dice base restaurante, es el que estoy trabajando. Y la hoja 1 es justo donde está la base. Le voy a cambiar el nombre entre paréntesis B para hacer referencia en Visual Basic. Y en name sin paréntesis le voy a poner base para hacer referencia desde Excel. Name sin paréntesis. Bien, entonces, no tengo hasta ahorita ninguna hoja insertada. Inserto un módulo. Perdón, no tengo ningún módulo. Inserto un módulo. Está en blanco este script y empiezo con mi primer macro, que sería la de nombrar. Nosotros, para hacer el primer pasito, podríamos decir a partir de la celda que acabamos de nombrar, que se llamará INI. Ese INI está en la hoja B, por eso le delimito B punto. Le vamos a aclarar que no solo esas celditas, sino toda la región actual de trabajo se va a llamar, por eso el current region se va a llamar base. Entonces, vamos a ver si está funcionando. Ejecutamos, me regreso y tenemos ahí toda la base. Primer pasito. Segundo paso, nombramos el encabezado. Para eso sí declaramos variables. Fila inicial es donde vamos a estar trabajando desde una columna inicial hasta una columna final. ¿Cuáles serían los códigos? Los códigos serían fila inicial igual a partir de INI, ¿cuál sería la fila de INI? En otras palabras, más bien. Columna inicial es la columna de INI. Y la columna final es la que sí cambia un poquito. Si bien si partes de INI, tienes que hacer un desplazamiento en horizontal en XL to right para llegar a partiendo de INI, llegar a la última celda que tiene información contigua y preguntarnos ahí qué número de columna estamos. Iniciamos con un range y dos cells para identificar a partir de una celda inicial y hasta una celda final, que es lo que vamos justo a nombrar nosotros como encabezado. Fíjate que ya noté, digamos, la estructura, pero me brinqué la parte de las coordenadas. Vamos anotando. Esa celda inicial sería desde fila inicial, columna inicial, hasta fila final, columna, hasta fila inicial. Te mantienes en la misma fila, en el encabezado es una única fila, pero hasta la columna final. Entonces voy a guardar este archivo. Yo ya lo traigo preparado o habilitado para macros, pero no más estaré guardando y ejecuto. Entonces vamos a verificar, ya se llama encabezado y toda se llama base. ¿Qué me hace falta? Nombrar cada una de las columnas. Para nombrar cada una de las columnas, lo que tú tendrías que hacer, hay distintas alternativas. Una es trabajar un for each. Voy a hacer mi for each, pero para nombrar columnas sí voy a necesitar una variable más, fila final. No la tengo definida. Fila final sería b punto a partir del rango INI, al igual que lo habíamos hecho antes, pero con un desplazamiento de tipo vertical. Sería un end XL down y preguntamos por el número de fila. Entonces ahí está. Le vamos a ejecutar. Perdón, vamos a poner más bien el código que nos va a nombrar columna, pero para ese código sí necesitaba fila final. Sería un for each. Un for each que tome cada una de las celdas que conforman el encabezado. Ya lo acabamos de nombrar. Una fila antes, una línea de código antes. Y a partir de que se nombra el encabezado, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Cada una de las celdas del encabezado se va a ir tomando una a la vez en este for each. Primero tomas restaurante. ¿Y qué vas a hacer? Lo que está justo abajo de restaurante se va a llamar restaurante. Entonces, me regreso y vuelvo a delimitar. Habrá un rango en la base delimitado por dos celdas. Una celda inicial, una celda final.
el cual irá recibiendo el nombre que en ese momento tenga en turno la celda que está tomando cada una de las celdas del encabezado. Entonces, celda.value. ¿Qué me hace falta? Bueno, delimitar desde qué fila hasta qué fila, desde la fila inicial, pero la fila inicial es la del encabezado. No quiero que lo tome, no quiero, por ejemplo, lo que se va a llamar restaurante no es incluyendo la palabra restaurante, sino justo abajo. Por eso le daré de ini más 1, aquí está ese más 1. Fila inicial más 1, coma, celda que estoy trabajando, columna más bien de la celda que estoy trabajando. Si estoy trabajando con restaurante, pues sería la primera columna. Si estoy ya trabajando con categoría, segunda columna, etcétera. Ahí inicio a nombrar. ¿Hasta dónde termino de nombrar? Hasta la fila final, pero me mantengo en la misma columna en este caso. Para nombrar el encabezado te mantuviste en la misma fila, si te fijas no cambiaste fila. Para nombrar las columnas no cambias de columna, solo cambias o delimitas desde una fila inicial hasta una fila final. Guardo, ejecuto para verificar si es que está funcionando. Voy a probar, efectivamente esta columna sin incluir el encabezado, sin incluir la palabra restaurante, se llama ese rango restaurante. O platillo, bueno pues se llama todo este rango, y de nuevo sin incluir el encabezado. Bien, entonces tenemos hasta ahí nuestro primer pasito, que es la macro de nombrar. Vamos al segundo paso. Al seleccionar un restaurante muestra, este segundo paso será crear un reporte, un máster de restaurante, y el inciso A de este máster restaurante dice: muestra la información del establecimiento y del chef. Entonces nos regresamos a nuestro Excel y que vamos a trabajar ahora nosotros. Desde la hoja 2, ahí está la información, información, como tú quieras llamar esta hoja. Y aquí hay que ir extrayendo ante la selección de un restaurante que hará el usuario. Vamos a ir extrayendo en qué ciudad está el restaurante, la capacidad, el chef, de ese chef, su origen, su nacionalidad, es decir, sueldo y antigüedad. Entonces necesitamos crear una nueva hoja, una nueva hoja que se va a llamar Master Restaurante. Ok, entonces tenemos ya 3 hojas y necesito todavía otra cuarta. Lo que pasa que voy a generar un auxiliar, y en ese auxiliar voy a tener los registros únicos de los distintos tipos de restaurante que están. Se puede hacer desde Visual Basic, se puede hacer manualmente. En este caso voy a seguir las indicaciones que plasmo aquí para este repaso, que no pide Visual Basic, entonces no lo haré desde Visual Basic. Simplemente me voy a la base, tomo todos los restaurantes, los copio y los pego por acá. Hago un pegado especial para que pegue los valores y le digo datos, quitar duplicados. Una vez que se están seleccionando todos, datos, quitar duplicados, no me equivoqué, es este botoncito. Y simplemente aquí mis datos no tenían encabezados, estoy solo trabajando con la columna A, le digo que se acepta y me quedan solo 3 valores únicos, son mis 3 restaurantes. La voy a llamar esa lista res. Entonces ya, cometí un error. Lo hice en el master restaurante y debí de haberlo hecho en el auxiliar. Ok, entonces lo voy a repetir, voy a eliminar esto y lo repito en el auxiliar. Vuelvo a hacer esto. Copio toda la primera columna de la hoja base, que es la de restaurantes. Me voy ahora sí al auxiliar, seleccionando toda esta información, datos, quitar duplicados, y le digo aceptar. Estos 3 los vuelvo a llamar igual, dado que hace ratito volveré la columna lista res, también se fue ese nombre junto con la columna lista res. Ahí está generada nuevamente, y en la columna A ya no tengo esa lista ni nada, se eliminó la columna. Bueno, entonces ya es posible ahora sí, con esta lista que tengo en el auxiliar, irme a mi master restaurante, poner ahí un rótulo que diga, por ejemplo, tal cual restaurante, muy bien. Y al lado derecho colocar una celda que va a ser, digamos, la celda pivote, la celda de referencia para todo este máster, para todo este reporte, MRES, por ejemplo. En MRES, que es la celda que está a la derecha del rótulo, nosotros iríamos a datos, validación de datos, mostrando o permitiendo una validación tipo lista, donde el origen va a ser la lista res. ¿Qué debe de pasar? Que cuando un usuario seleccione un restaurante, se deberá demostrar los datos que tenemos aquí representados en la información.
no te dice cómo hacerlo. Tú podrías utilizar distintas estrategias. Creo, dado que tenemos dos tablas, lo que vamos a trabajar es el buscar B, V y el buscar H. Para la primera tabla vamos a hacer una búsqueda. Si tú lo que vas a hacer es ir buscando el criterio del restaurante, vas a hacer una búsqueda en vertical, sobre una columna. Cuando encuentres el restaurante que estás buscando, ya tomarás o identificarás la ciudad, la capacidad del chef. Para la segunda tabla, que da datos más específicos del chef, ¿dónde está el criterio de búsqueda? Que son los restaurantes en una fila. Entonces es una búsqueda de tipo horizontal y la fórmula que se utilizará para esa segunda tabla será un buscar H. Y una vez que estoy aquí en la hoja de información, voy a aprovechar para estas dos tablas, nombrarlas. Voy a llamarla tal cual para ser práctico, tabla 1, tabla 2, tal cual. Listo, entonces, con estas dos tablas, tabla 1, insisto, será una búsqueda vertical, tabla 2 será una búsqueda horizontal. ¿Qué es lo que yo voy a estar buscando? Alguno de los restaurantes. Observemos que ya sea búsqueda horizontal o vertical, restaurante siempre estaba en la primera fila o en la primera columna. Buscar V, buscar H, solo va a buscar ese criterio en la primera fila o en la primera columna de tu tabla, de tu matriz que has nombrado. Bueno, entonces, me voy al máster restaurante. Los criterios que me voy a traer de ese restaurante, decíamos, es ciudad, capacidad, el chef tiene una nacionalidad, un origen, tiene un sueldo y una antigüedad. Digamos, son los criterios o los valores que vamos a tener que estar extrayendo uno a la vez. Estos criterios, proponíamos, lo íbamos a hacer mediante un buscar V o buscar H. Para los primeros es el buscar V. Empiezo con ciudad. Ciudad sería, mediante un buscar V, va a buscar en la primera columna de la tabla 1. ¿Qué va a buscar? Te dice aquí en la ayudita. Valor buscado, el MRES. ¿En dónde lo va a buscar? En la tabla 1. ¿Qué columna quiero que me regrese en dado caso de que encuentre este restaurante que está elegido en el MRES, la Casa Fuerte? Lo que tú tienes que regresar sería la columna 2. La columna 2, dentro de la tablita 1, la primera columna es los restaurantes, la segunda columna son las ciudades. Por eso especifico aquí número 2. Quiero la columna número 2. No le puedo decir cómo se llama esa columna, no le puedo decir en qué letra está esa columna. Le tengo que decir un índice, un indicador, un número. Bueno, y finalmente le digo que la búsqueda deberá de ser exacta, por lo tanto es exacto, se especifica con el valor falso. No es aproximada, es exacta. Por lo tanto escribí falso. Bien, entonces, cuando menos capacidad y chef seguirá siendo un buscar V, la he arrastrado. Sin embargo, lo que sí tengo que modificar es en el segundo buscar V, la columna que me tiene que regresar, en dado caso que se encuentre el criterio, es la 3. Y para chef, la columna que me tiene que regresar es la columna 4. Entonces, ahí estarían ya nuestros valores. Me falta todavía las últimas tres opciones, los últimos 3 criterios, que estos tengo que extraerlos desde la tabla 2 y por lo tanto ahí será una búsqueda de tipo horizontal. Los patrones o la estructura de la fórmula es la misma, nada más cambio de búsqueda vertical a horizontal. Valor buscado, el MRES. ¿En dónde se busca? Bueno, esto sí es en la tabla 2. Indicador de fila que quiero que me regrese. Si tú te acuerdas, en esa tablita 2, en la primera fila son los restaurantes, la segunda repite el nombre de los chefs y hasta la tercera era el origen o nacionalidad. Entonces es fila 3. Y ordenado, es decir, se refiere de nuevo, coincidencia exacta o aproximada exacta quiero. Y por lo mismo vuelvo a establecer el patrón falso. Voy a arrastrar y voy a modificar luego para sueldo y para antigüedad lo que serían aquí me equivoqué porque no me está reconociendo C2 por el valor, por la etiqueta, perdón, por el nombre de la celda, MRES, ya lo he cambiado y ahora sí voy a poder arrastrar y no me va a dar error. Sin embargo, me sigue trayendo México. Bueno, no, yo lo que necesito más bien es que para sueldo me traiga la fila 4, en dado caso de que haya un emparejamiento, y lo que es antigüedad sería la fila 5. Ahí está entonces. Esto era la información que nosotros, era lo que buscábamos en el inciso A, de este ejercicio, y ya lo tenemos. Vamos al inciso B. Dice, al seleccionar de nuevo un restaurante, inciso B, muestre los platillos y la categoría a la que pertenecen. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí? Nos regresamos a nuestro Excel y nosotros necesitaríamos un filtro avanzado. Cuando se elija más bien un restaurante,
Está bien lo de la información, eso ya quedó atrás. Para el inciso B, ahora necesito que me digas qué platillo se vende, qué platillos se venden en ese restaurante, a qué categoría pertenece cada uno de los platillos y tan. Eso es lo que está pidiendo. Fíjate que lo escribí en singular, platillo, y categoría también es singular, pero además tiene un acento. Esto es obligatorio porque si tú te vas a la base, en el encabezado, platillo está así en singular, categoría está en singular y además con acento. Entonces ahí sí tenemos que ser estrictos, no hay posibilidad de hacer alguna modificación porque si no, no estaría funcionando nuestro filtro avanzado. Para este filtro avanzado los criterios van a ser restaurante y la elección de restaurante. Fíjate que los criterios no funcionan si no están así en sentido vertical. Entonces tuve que modificar ahorita, desplacé, literalmente arrastré la palabra restaurante, que también está en singular. Si lo dejo en plural no va a funcionar. Y estos dos juntos van a ser mis criterios. No le pongas la palabra criterios. Eso es algo reservado para el funcionamiento del filtro avanzado. Pero sí puedes utilizar alguna variación, crits, por ejemplo. Entonces estas dos celdas se llaman crits. Y nosotros a partir de la base, utilizando estos crits, pegaríamos justo aquí los resultados del filtro avanzado. Necesitamos una macro que, ahora sí necesitamos hacerlo mediante una macro para que sea automatizado. Cada que elijas un nuevo valor, en automático se desplieguen aquí esos platillos, esas categorías. Para obtener ese código me tengo que ir a la base a grabar una macro utilizando solo la base, solo la hoja de la base. La verdad es que luego, ya una vez obteniendo ese código, sí podremos configurar para que desde la base sí se coloque el resultado del filtro avanzado en Master Restaurante, pero al momento de grabarla no lo podemos hacer, es decir, tengo que obligatoriamente venir a la base y trabajar solamente aquí. Por lo tanto, repito o replico aquí en la base unos criterios, o cuales sea, simplemente inventados. Es mejor copiar y pegar que volverlos a escribir tú, para evitar hay cualquier diferencia en la ortografía principalmente. Si hay alguna diferencia en mayúsculas, minúsculas, espacios vacíos que no se vean, pero ahí están en esas celdas de platillo, de categoría, de restaurante, etcétera, ya no va a correr el filtro avanzado. Bien, entonces, grabemos una macro. Esta macro la voy a titular filtro avanzado, FA, simplemente. No le doy un método abreviado, no le digo alguna descripción, simplemente ya la estoy guardando en este momento, generando la macro. Selecciono una celda dentro de la base de datos, me voy a datos, filtros con opciones avanzadas. Ahí se despliega este menú y me dice, yo selecciono copiar a otro lugar. Quiero que el resultado de este filtro se vaya a otro lugar, no se haga un filtro sobre la misma base, sino en otra celda. Bueno, rango de la lista, ahí escribo la palabra base. Luego, rango de criterios, escribo estos dos que he copiado y pegado de manera rápida, de manera simple, para poder grabar esta macro. Entonces, restaurante y Beers and Burgers, ese restaurante específico, ese criterio, ese discriminante, pues es mi rango de criterios. Copiará. Tienes que seleccionar las dos palabras que acabo de también copiar y pegar, que es platillo y categoría. Sobre esas celdas, digamos, se va a hacer el pegado solo a registros únicos. Palomeamos por acá. Le digo aceptar. Ahí tengo ya mi resultado. Detengo la grabación de la macro. Tristemente, por así decirlo, vienes y borras justo lo que acabas de generar. No te sirvió como tal eso para nada. Simplemente lo que nos sirvió fue el proceso. El proceso de generar un filtro avanzado mientras grabamos una macro. ¿Para qué? Para obtener código. Si nos regresamos a Visual Basic, en alguno de los módulos que tienes, ahí estará el código de filtros avanzados. Es este de aquí. Todo lo demás que yo tengo en mi caso es ruido. Si tú tenías más líneas o menos líneas, también son ruido. Te pido que las quites. Bien, entonces este filtro avanzado vamos especificándolo para lo que queremos, para lo que lo necesitamos. Le vamos a decir, bueno, en la hoja B hay un rango que se llama base, se va a aplicar ahí un filtro avanzado, la acción será copiar a otro lugar. Rango de criterios, justo ya los tenemos ahora sí en la hoja Master Restaurante. Estos dos son nuestros crits. Nada más que aprovecho de una vez, antes de reemplazar esta partecita por crits, estoy recordando que aunque ya tengo 4 hojas, la única que tiene nombre asignado para efectos de Visual Basic es la base. Voy a cambiar de una vez todos. Información, name entre paréntesis será la I latina mayúscula. Master Restaurante, name entre paréntesis MR. Name entre paréntesis, recuerda, es para hacer referencia desde Visual Basic. Y aux, pues name entre paréntesis será la A mayúscula. Bien. Entonces, ahora sí, rango de criterios. ¿En dónde están? En la hoja MR, en el Master Restaurante. ¿Cuáles son esos? Son los crits.
Ahí están, crits. ¿Y dónde se va a pegar la información? También se va a pegar en un rango de la hoja Master Restaurante, pero no lo he nombrado. Estas dos celdas deben de tener un nombre, que es ahí donde se va a pegar la información. Le vamos a poner, por ejemplo, pega 1, o pega aquí, o pega filtro avanzado, o simplemente pega. Bueno, lo voy a dejar en pega. Entonces, Master Restaurante, pega. Yo voy a ejecutar la macro y ahora el resultado debería de quedar aquí en el Master Restaurante. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos y ahí está. La casa fuerte tiene estos platillos que pertenecen a estas categorías. Si yo modifico de mi restaurante, no está automatizada, no se va a correr en automático, pero si voy a Visual Basic y ejecuto, deberían de cambiar estos valores. Vamos a ver si es cierto. Ejecuto y efectivamente ya cambiaron esos valores. Entonces, ya está funcionando tu filtro avanzado, no está automatizado. Si quieres, vamos automatizándolo. Para automatizarlo, va a ser ante un cambio en la hoja M Master Restaurante, específicamente en la celda MRS. Entonces, vámonos en Visual Basic a la hoja Master Restaurante, activamos Worksheet y quitamos Selection, que te da por default, le dejamos el Change y le decimos si la celda que cambia, eso se lo decimos mediante el código iftarget.address, si la celda que cambia fuera exactamente la que está en la hoja MR, Master Restaurante, la celda se llama MRES y le especificamos. Si esa es la celda que cambia, entonces lo que se debería de ejecutar sería la macro que acabamos de crear, que es la filtro avanzado. Bien, ahí está nuestra automatización. Con eso debería de ser suficiente. Te sugiero que aquí no display, más bien te vienes a tu Excel y haces el cambio que detonaría la macro. Por ejemplo, seleccionar otro restaurante. Y vemos que se va actualizando esa lista de platillos junto con su categoría. Ahí está el inciso 2B. Me regreso a las indicaciones y ahora vamos por el 2C. Dice, muestre también la venta total que representa cada platillo y ordene todos los platillos de mayor a menor venta, de mayor a menor volumen de venta. Eso es lo que en este ejercicio vamos a resolver. Entonces, estando nosotros en nuestro Excel, nuevamente vamos a agregar una tercera columna que refiere a las ventas. Aquí nosotros tendríamos que mostrar las ventas de este platillo. Si solo te vas a basar en platillo, va a ser un sumar.si simple. Si te vas a basar que sea este platillo en esta categoría y en este restaurante, pues sería un sumar.si.conjunto. Voy a practicar sumar.si.conjunto y los criterios que voy a utilizar va a ser platillo y restaurante. La verdad es que habría que conocer un poco más a detalle el funcionamiento de este restaurante o de este corporativo para ver si los platillos se replican en más de un restaurante, para ver si los platillos se replican en más de una categoría. De ser así, necesitaríamos más y más criterios. De momento voy a trabajar simplemente con platillo y restaurante. Entonces, anoto en ventas un sumar.si.conjunto que haría una suma. ¿Qué es lo que va a sumar? El total. El total fue, me imagino, el ticket. Rango de criterios va a buscar platillo. En la columna platillo de la base va a buscar el platillo que tengo aquí a la izquierda. En esa misma fila, pero a la izquierda. Y el segundo criterio que vamos a utilizar, sumar.si.conjunto, lo utilizas para más de un criterio. Entonces, ¿cuál sería mi segundo criterio? En la columna restaurante busca el MRES. Ahí está. Entonces, esas ya son mis ventas en el restaurante El Asadero para el platillo pacífico. Fíjate que es importante que esta fórmula la generemos desde Visual Basic. Entonces, mi misma macro de filtro avanzado deberá de imprimir esta fórmula en el rango que se necesite. ¿Cuál es el rango que se va a necesitar? Se va a necesitar para tantos platillos existan, tantas veces deberá de aparecer esta fórmula y eso vendrá desde Visual Basic. Entonces necesitaremos dos cosas a partir de ahorita. Uno, que se imprima la fórmula desde Visual Basic, es decir, conocer ese código y manipularlo. Y dos, determinar también cuál va a ser el rango en el cual se va a estar imprimiendo. Voy a empezar por el rango y termino con la fórmula. La única referencia que tengo para esta tablita son estas dos celdas que ya tienen un nombre. Aquí me aparece área de extracción, no te preocupes, es el nombre que autoasignó Excel para ejecutar su filtro avanzado.
Acuérdate que eso se llamaban para nosotros lo habíamos llamado pega. Si yo selecciono pega desde el cuadro de nombres, me selecciona lo mismo. En otras palabras, están los dos nombres asignados a este par de celdas. Y esta es mi referencia, pega, el rango pega. A partir de ahí yo podría calcular una fila inicial, que va a ser a partir de, por ejemplo, del platillo pacífico, mariscos, o sea, de pega más 1, hasta la última fila. Este rango de aquí, de esa fila inicial a esta fila final que estoy sombreando, sería el rango donde se tendría que imprimir mi fórmula. Una de las maneras en las que puedes visualizar este nombrado que vamos a hacer, vamos a nombrar en realidad una columna que está vacía, que es fantasma y que funcionará como una especie de espejo. Tantas filas existan de platillos, de la misma manera será un reflejo de tantas veces se deberá de obtener la fórmula sumar puntos y punto conjunto desde Visual Basic. Entonces le voy a llamar a esa lista espejo. Y para generar esa lista espejo me regreso a mi módulo 2, que es donde tengo mi macro filtro avanzado, y empiezo ahí a declarar mis variables, fila inicial y fila final. Necesito una fila inicial, una fila final. Recuerda que estaré nombrando una columna y también necesitaré pues la coordenada de la columna sobre la cual vamos a trabajar. Como esta columna está, digamos, a la derecha, fíjate lo que te propongo que hagamos. Si tu referencia es pega, a partir de ahí presionas control flechita a la derecha y llegarías a la de ventas. Entonces esta la llamaría columna final. Declaraciones de variables. Fila inicial. Fila inicial sería en la hoja MR, hay un pivote que tenemos ahorita nada más, un único pivote para esa tablita, que es el pega. Y mi fila inicial sería la fila de pega más 1. No quiero trabajar con lo que son los encabezos, sino una abajo. Ahí empezaré a imprimir la fórmula. Fila final sería muy similar, a final de cuentas, partes también del pivote de pega, pero haces un desplazamiento en vertical, End XL down. Y una vez que has hecho ese desplazamiento vertical, preguntas, infieres, buscas en qué número de fila te has detenido. Columna final, de nuevo también es a partir de pega. Voy a aprovechar mejor para copiarlo y pegarlo. Y preguntarnos, teniendo un desplazamiento horizontal, desea lo que es el equivalente al control flechita hacia la derecha, End XL to right, punto column. Con esas coordenadas yo podría tomarlas y mediante un rango que está en MR, en la hoja Master Restaurante, ese rango lo vamos a delimitar mediante dos celdas, una celda inicial y una celda final. Bueno, pues ese rango lo vamos a estar llamando lista espejo. Ahí está nuestra lista espejo. Me faltaron las coordenadas las suelo dejar al final de la estructura y vamos a ver cuáles serán esas coordenadas. Desde fila inicial me mantengo en columna final hasta fila final y nos mantenemos en columna final. Vamos a guardar y ejecutar y verificar qué está sucediendo. Debería este rango llamarse lista espejo, y así es. Ese rango es en donde se debe de imprimir, donde se debe de generar la fórmula de sumar puntos y punto conjunto, pero desde Visual Basic. ¿Qué nos hace falta? Decía, son dos pasos. Una era nombrar el rango donde se iba a imprimir la fórmula. El segundo, pues es ahora conocer el código de la fórmula. Para que conozcas un código de esta fórmula, sumar puntos y punto conjunto, de cualquier fórmula que tú necesitaras en algún día manipular desde Visual Basic, lo que tienes que hacer es muy sencillo: grabar una macro. En este caso mi macro no va a tener nombre, solo quiero el código, y basta con activar la fórmula desde la barra de fórmulas acá arribita. Está activo, ahí está el cursor parpadeando, das un enter, con ese enter se acaba de generar el código que representará o que equivaldrá a esta fórmula. Ya detuve la grabación de la macro, solo fue mientras daba el enter básicamente, y me voy a Visual Basic para encontrar esa fórmula, ese código, perdón, el código de esa fórmula. El código está aquí, es he eliminado todo, incluso que era una nueva macro, porque en realidad lo voy a agregar
a la macro de filtro avanzado. Lo que nosotros decimos aquí es que la celda activa, así se genera el código, en una celda activa se aplica una fórmula en coordenadas de renglón y de columna. ¿Cuál es esa fórmula? Un sum ifs. Lo que pasa es que sumar puntos y punto conjunto en inglés, en un Excel que está configurado en inglés, hubiera sido sum ifs, ifs de plural, de varios is, de varios criterios, ¿no? La única modificación que tendrías que apoyarme es que en lugar de que sea active cell, que no solo se imprima, no solo que se inserte esa fórmula en la celda activa, más bien que se inserte en un rango que está en la hoja MR, en la hoja Master Restaurante, y ese rango lo acabamos de generar en el código anterior, se llama lista espejo. Entonces guardamos, ejecutamos y verificamos. Ahí está nuestra formulita. Le voy a poner formato de pesos. Cuando yo vuelva a cambiar de restaurante, lo que me voy a asegurar es que esta lista espejo se genere desde cero. Es decir, cuando yo vuelva a ejecutar esta macro filtro avanzado, el primer pasito que debería de hacer es en la hoja MR hay un rango que se llama lista espejo. Esto te lo recomiendo que lo hagas para evitar que ahorita que hagamos justo el ordenar en base al volumen de ventas no se empiece a desconfigurar nuestras funciones sumar puntos y punto conjunto, sino que se generen desde cero una y otra vez. Por eso es que estamos reseteando, digamos, restableciendo la lista espejo. Lista espejo le voy a poner clear contents. El clear contents es equivalente a punto value igual a empty, simplemente son formas distintas de llegar. Voy a ejecutar y en teoría, cada que yo cambio de restaurante, se está generando de nuevo un filtro avanzado y calculando de nuevo el valor de las ventas. Ya tenemos aquí técnicamente todo el inciso. Me hace falta simplemente que se ordene de mayor a menor volumen de ventas. Para lograrlo voy a grabar una macro que me genere el código de ordenar. Entonces esta no lleva nombre, de nuevo será simplemente la intención de conocer código. Estoy grabando macro, selecciono una celda dentro de esta tablita, me voy a datos y presiono el botón de ordenar. Me fui muy rápido aquí, pero había 3 botones en ordenar. Como esto es una tabla, es decir, varias columnas, te vas con este botón que representa o que tiene el gráfico de varias columnas. Presiono ese botoncito, le digo ordenar por ventas de mayor a menor. Y en este caso pues sí tenemos encabezado, está bien que esté palomeado, simplemente le digo aceptar y detengo la grabación de la macro. Aquí vemos que efectivamente funcionó, ahí está ordenada ya mi tablita de mayor volumen de ventas a menor. Para una persona, yo sé que esta es una información, una basecita de datos simulada, pero para una persona que realmente es su información, sería muy útil conocer de cada restaurante, oye, cuál es el que más se vendió y cuál es el que menos se vendió, ¿no? A ver. Entonces, esto es la intención de este módulo, de este bloque que hemos trabajado en Excel, es ir generando información que pueda apoyar a la toma de decisiones. Bueno, regreso al caso. Me voy a mi Visual Basic, aquí está el código de ordenar, voy a cortar solo esto, todo lo demás lo voy a desechar y lo voy a agregar sobre la misma macro de filtros avanzados. Aquí este código es el código de ordenar y lo que voy a hacer es, bueno, esta parte de Active Workbook.worksheets Master Restaurante, presiono Control H, una vez que está seleccionado presiono Control H y le digo se va a reemplazar por MR, reemplazar todo. ¿Sí? Se hacen 3 sustituciones. Fíjate que cuando haces ese reemplazar tienes que tener mucho cuidado de no haber seleccionado espacios vacíos a la izquierda. Si así hubiese sido, se va a borrar este espacio que tienes aquí, el with espacio en blanco mr.sort, y eso te va a dar problemas a futuro. Entonces tener cuidado ahí. Luego vamos a ir trabajando en la primera línea de código, simplemente dice que se limpian los criterios previos de ordenamiento. La segunda dice se agrega un nuevo criterio de ordenamiento. Voy a borrar este 2 y mi key, es decir, mi columna por la cual se va a estar ordenando toda esta tablita, pues es la lista de ventas, ¿no? Lista espejo, perdón, la lista espejo. Entonces el key va a ser un rango que se encuentra en la hoja MR y que se llama lista espejo. No hay que hacer más modificaciones en este agregar criterios, en este punto add, lista espejo. Porque si se ordena por valores, porque si es descendente y porque es un ordenamiento de tipo normal. Me voy al with. Con mr.sort inician todas las siguientes líneas de código. Me interesa la siguiente, justo la primera. .set range se refiere al set de datos
¿Y cuál es el set de datos? Pues es toda esta tablita no está ordenada, pero sí puedo decirle que es toda la región actual a partir de pega. Entonces le voy a decir, en la hoja MR hay un rango que se llama pega, y bueno, pues toda la current region alrededor de ese pega, pues será la base de datos que se está ordenando. Verifico que sí, dice que sí tiene encabezados, y es correcto, todo el current region a partir de pega sí tiene encabezados. Entonces guardo y verifico. Acuérdate que como ya está automatizada, para verificar lo ideal más bien es que te vengas acá a la hoja master restaurante y vas cambiando, vas detonando el cambio, y debe de estar siempre ordenado. Son nuevos platillos y siempre debe estar quedándote ordenado de mayor a menor. Bueno, ahí está funcionando. Vamos a avanzar el siguiente inciso. Inciso 2D. Agreguemos una gráfica de barras que muestre las ventas de cada uno de los platillos. Aquí, para complementar, pues nada más tendríamos que a esta basecita de datos que siempre tiene la misma cantidad de platillos y categorías, es simétrica, por así decirlo. Vamos a insertarle una gráfica. Le voy a poner una gráfica de columnas, si no me equivoco así la pedían, gráfica de barras. Entonces, bueno, pues ahí está nuestra gráfica de barras. Esta gráfica de barras, bueno, se va adaptando a el restaurante que tú vas escogiendo. Por aquí me aparece que está mostrando, quizás aquí yo me equivoqué, porque está mostrando también la categoría. Entonces está encimando, digamos, esta información. Aquí podríamos nosotros todavía simplificarlo más desde distintas opciones que Excel te ofrece. Por ejemplo, te ofrece unas opciones de inicio rápido que tú podrías ir intercambiando o desplazándote sobre estas para ver si alguna de estas te da lo que estás buscando. En mi caso no me lo está dando, tengo dos series, entonces me voy a ir más bien a seleccionar datos, y en seleccionar datos o leyendas de lo que serían las etiquetas del eje horizontal, voy a editar y me voy a quedar en este caso solo con las de la columna dice que está trabajando en mi caso desde E6 hasta F20. Le voy a decir que nada más trabaje de E6 a E20, es decir, que se mantengan en, y ya me va a dar una vista un poquito más simple. Bueno, son dos opciones, vuelvo a insistir, desde diseño tienes opciones de diseño rápido. Si te funciona está perfecto, si no te tienes que meter a editar parte por parte desde seleccionar datos. Bueno, ahí está nuestro siguiente inciso. Vamos por el último inciso del bloque 2, que sería finalmente una gráfica. Elaboremos una gráfica de pastel que indique la participación de las ventas de cada restaurante. Fíjate que este es curioso porque ya no tiene nada que ver con un restaurante en específico. Si te fijas, toda esta información es para un restaurante específico, pero ahora para concluir, aquí tendríamos que agregar los 3 restaurantes, los cuales los tenemos en el auxiliar. Me lo voy a traer del auxiliar, esa lista res. Los tendríamos que agregar por aquí. Estos son nuestros restaurantes. Vamos a ponerle aquí ventas. Y hay que calcular las ventas de todos los restaurantes. ¿Cómo lo hacemos? Con sumar puntos y punto conjunto. Esto no viene de un filtro avanzado, esto es una información que está fija. Insisto, no tiene que ver con la elección que haga el usuario, sino siempre debe de estarse mostrando las ventas de los 3 restaurantes. ¿Para qué te puede ayudar eso? Quizás para poder comparar, bueno, este restaurante, cómo andan sus ventas contra los otros del bloque, ¿verdad? Pero es un sumar puntos, sí, sencillito, simple, porque lo único que vamos a hacer es buscar en el rango restaurante, vamos a buscar el criterio que tengo justo yo a la izquierda. Y en dado caso que haya una coincidencia, que se vaya sumando el total. Le voy a dar un enter, desplazo, para que no solo considere el primero, sino los 3 restaurantes. Y le voy a poner un formato de moneda o de contabilidad. Y ya tendríamos ahí lo que te pide el último inciso del bloque 2. En realidad es una gráfica de pastel de este volumen de ventas. Ahí están ya los volúmenes que hay que graficar. Los selecciono esas 6 celdas, me voy a insertar y pido una gráfica circular, una gráfica mejor conocida como de pastel. Ahí estaría una gráfica que me está señalando, bueno, pues quién es quién en el volumen de las ventas, ¿verdad? Están muy simétricos, están muy similares. En la gráfica no parece haber gran diferencia, la verdad, pero esa diferencia quizás sea un poco más palpable ya en la tablita. Ahí sí me parece
que la casa fuerte, bueno, pues tiene un mayor volumen de ventas. La casa fuerte, que es la que está en naranja. Ahí está ya completito nuestro máster. Si tú quisieras mejorar la vista, si esto ya lo vas a presentar, por ejemplo, te puedes ir a vista y puedes quitar las líneas de cuadrícula, los encabezados y la barra de fórmulas para tener quizás una vista un poquito más simple, más minimalista de cara a la presentación que vayas a hacer. Pero bueno, te voy a dejar sin líneas de cuadrícula, pero sí voy a regresar barra de fórmulas y los encabezados de la hoja de cálculo. Se refiere a lo que es las coordenadas, ¿no? La 1, el B2, etcétera. Poder tener esas coordenadas visibles. Vamos entonces a pasar al inciso 3. El inciso 3 dice: al presionar las teclas control más R se debe generar un reporte en PDF de cada uno de los 3 restaurantes. Entonces vamos a ver qué necesitaríamos. Bueno, que yo estando en la hoja Master Rest presiono control R y en automático se me generan 3 PDFs. ¿Por qué 3 PDFs? Uno para Beers & Burgers, otro para la casa fuerte, otro para el asadero. Para yo poder hacer esto, lo primero que tengo que hacer es tener ya bien configurada mi área de impresión. Me voy a archivo, imprimir, ahí se ve la vista preliminar. Vemos que no se alcanza a ver todo el reporte. Lo primero que voy a hacer es cambiar a orientación horizontal. Todavía no se alcanza a ver toda la información. Me voy en mi caso, aquí lo que sería el escalado, el ajuste, y busco la opción que dice ajustar hoja en una página. Todo el contenido ya se ajusta a una página, ya estoy listo para ahora sí. Si en este momento pido que se guarde esta página en formato PDF, bueno, ya se podrá visualizar toda la información. Para hacer este paso vamos grabando una macro. Esta macro va a ser el impresor en PDF y ya que estoy grabando la macro me voy a archivo, guardar como. Quizás esta sea una prueba, de momento no va a ser ya la versión definitiva. Voy a guardar una prueba donde tengo mi mismo archivo original, nada más que va a ser ya no en libro de Excel habilitado para macros, sino sería en PDF. Si no te aparece aquí luego las opciones, quizás desplaza tu barra hasta abajo y ahí estaría PDF. Si esta es mi vista que yo tenía, quizás tú tengas una vista más similar a esta, está bien, no pasa nada. Lo mismo, es el nombre de archivo el que tú quieras, tipo que sí sea PDF. Te sugiero que si te aparece una vista similar y si es posible en tu sistema operativo, en tu versión de Excel, desactives la palomita que dice abrir archivo tras publicación, para que si son varios reportes no se abran todos una vez que se están generando o imprimiendo. Le digo guardar. Acuérdate que esto lo hice cuando estaba grabando una macro, es decir, ya detengo la grabación de la macro. ¿Y qué acabamos de hacer? Obtener el código que te guarda esta hoja en formato PDF. Vamos a buscar ese código, lo tenemos aquí en nuestro módulo, yo lo tengo en mi mismo módulo 2, no importa en qué módulo tengas. Fíjate que me genera de ruido, algunos comentarios, y este chdir, este código chdir, que no lo necesito. En realidad el único código que vas a necesitar es el que dice ActiveSheet.export as fixed format. Ese es el que sí necesitas. La hoja activa en realidad no es genérica, es una hoja específica, es la hoja MR. Entonces le estoy sustituyendo ahí ese ActiveSheet por MR. Type, pues ya sabemos, type debe de ser PDF. El nombre del archivo es lo que nos vamos a entretener aquí un poquito, porque el nombre del archivo ahorita está fijo. Es para una dirección específica, para una ruta específica de carpetas y de ubicación, y con un nombre específico, con una extensión en específico. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que si yo este archivo lo compartiera por correo, lo cambiara de ubicación, le cambio el nombre a una carpeta, pueda seguir funcionando. Lo vamos a hacer, en otras palabras, dejando que sea fijo este file name y lo hacemos variable mediante la declaración de unas ciertas variables. Por ejemplo, decía yo que este file name tiene, podemos dividirlo en 3 partes. La primera sería la ruta, la segunda sería el nombre y la tercera la extensión. Entonces tendremos esas 3 variables: ruta, nombre del archivo, extensión. Juntas estas 3 variables, unidas esas 3 variables, pues serían el nombre del archivo. Oye, voy a dejar mejor nada más la unificación de las 3 anteriores, de ruta, nombre y extensión, sería archivo, nombre del archivo, pues este file name ya completito. Ruta, ¿cómo obtenemos la ruta? La ruta la vamos a basar en donde esté el libro activo, el libro de donde se va a hacer esa impresión. A partir de ahí se va a establecer o restablecer, mejor dicho, la ruta. Entonces va a ser Active Workbook del libro activo,
cuál es la ruta. Eso es lo que vamos a establecer como nuestra variable ruta. De esta manera, si yo cambio las carpetas, si yo le mando este archivo a un amigo, a mi jefe, se va a seguir ejecutando los reportes sin ningún problema. ActiveWorkbook.path. Y me voy con el siguiente, sería nombre del archivo. Pues en este momento voy a seguir trabajando con prueba, aunque en un momento más esto tendremos que modificarlo. Extensión, entre comillas le escribo .pdf, y el archivo va a ser igual, la variable archivo va a ser igual a la ruta más, a la variable ruta más, bueno, perdón, me estoy equivocando. O sea, ese más en realidad tiene que ser el equivalente a una concatenación. Ruta más, o concatenado junto con el nombre, concatenado junto con la extensión. Cuando digo la palabra concatenar, es decir, estoy uniendo, estoy pegando dos o tres o más variables, ¿verdad? Estoy pegando la variable ruta con la variable nombre, con la variable extensión. Hay un pequeño problemita. Antes de hacer la sustitución, archivo debería de sustituirse, porque es a final de cuentas la representación de esta ruta. Hay que verificar que las variables realmente tengan lo que estamos buscando, ¿no? Que represente. Voy a ejecutar y bueno, por aquí ya me manda un primer error. Dice ActiveWorkbook.path. A ver, entonces ActiveWorkbook.path me está fallando. Déjenme ver si tengo... Sí, está bien. Ya vi, perdón, no lo veía. Decía ACID-B o algo así. Active, estaba mal la I. Ok, detengo de nuevo, vuelvo a ejecutar, ya está. Cuando yo he puesto los seguritos, estos seguritos los puse al dar clic aquí sobre la barra gris a la altura del mr.export as fixed format. Después doy a ejecutar y queda en modo interrupción. Aquí está mi Visual Basic en modo interrupción. Solo cuando está en modo interrupción tú puedes verificar el valor de las variables. Si yo me posiciono sobre ruta, me dice que ruta vale desde C2 puntos hasta la P de desktop. Luego nombre, pues vale la palabra prueba, extensión.pdf. Si te fijas, si lo comparas con cuidado esas tres variables contra lo que era mi file name, te vas a dar cuenta, repito, en ruta terminas en la P y en nombre empieza en la otra P de prueba. Es decir, de esta P de desktop me brinco directo a P de prueba. Esta diagonal la estamos omitiendo y esa hay que ponerla. Básicamente, si está funcionando bien, así deberían de haberte aparecido estas variables y solo te haría falta concatenarle, agregarle a la variable ruta una diagonal. Te pido que tengas mucho cuidado. Fíjate el tipo de diagonal porque cambia de versión en versión o de sistema operativo en sistema operativo las diagonales. En mi caso, mis diagonales son, digamos, en sentido descendente y esa diagonal simplemente voy, la copio y la pego y listo. Ahora sí, ya estoy listo para que archivo sustituya de comillas a comillas a ese file name. He quitado las comillas, de comillas a comillas lo he reemplazado por la palabra archivo. Este código debería de estar funcionando. ¿Cómo yo lo puedo verificar? Si ejecuto, te va a parpadear por ahí por un instante, eso quiere decir que se hizo ya la impresión y vas a buscar, por ejemplo, yo tenía mi archivo aquí en mi escritorio, aquí está este documento PDF se ha generado, ahí está el documento de prueba. Si yo lo borro, en teoría vuelvo a ejecutar esa macro y se debe volver a imprimir. Nada más para asegurarte que sí está funcionando. Problema, o bueno, ¿por qué no se está cumpliendo el objetivo? Porque acuérdate que tienes 3 restaurantes. Si ejecuto la macro, se imprime nada más el restaurante que ahorita tengo yo seleccionado. Sin embargo, la macro debería de dispararse con un control R, que eso todavía no lo hice, quizás lo debí de haber hecho desde que grabé la macro, pero ahorita veo cómo se recupera eso. Y que se impriman no solo el seleccionado, sino todos los restaurantes. Vamos a trabajar esa parte y concluimos este ejercicio 3 con lo del control R. Bueno, entonces yo necesitaré que la ruta siempre sea la misma, sin embargo aquí le voy a extender, le voy a agregar que se repitan lo siguiente, los nombres de los archivos. Tendremos 3 archivos, se repita ese código y para repetir el código voy a utilizar el ciclo for each restaurante. Me voy a inventar la variable restaurante for each restaurante comprendido en la lista res. ¿Te acuerdas que tenía en la hoja auxiliar algo que se llamaba, un rango que se llamaba lista res?
Ok, sobre ese lista res voy a hacer un for each, de tal manera que tome ahí cada uno de los restaurantes. Lo primero que va a hacer mi for each es reemplazar el mres por cada uno de los valores que yo tengo en la lista res. Primero Beers and Burgers, luego la Casa Fuerte, finalmente el Asadero. ¿Cómo lo hago? ¿Con qué código lo hago? Le digo que el valor que está en la hoja mr, el rango específicamente, mejor dicho, mres, va a ir siendo sustituido, el valor va a ir siendo sustituido por cada uno de los restaurantes declarados aquí o contenidos en la lista res. Value. Restaurante. Bien, este código lo que hace es la sustitución de cada uno de los restaurantes en el mres. Perfecto. Pero no necesito que vaya variando el nombre, ¿no? Que no siempre se aprueba. Entonces le agrego aquí o le cambio aquí restaurante.value. De tal manera que cuando sea el restaurante Beers and Burgers, bueno, el archivo, el PDF que se va a generar, pues se va a llamar Beers and Burgers y así sucesivamente. El for each debe de llevar su next, no lo tengo yo todavía, ahí lo voy a anotar. Voy a guardar, voy a ejecutar y verificar que esto esté funcionando. Vamos a ver si es cierto. Guardo, ejecuto. Ahí tengo unas intermitencias que es la creación de cada PDF. Ya terminó, me regreso a mi escritorio y aquí tengo mis 3 archivitos. Bueno, aquí están, voy a ponerlos acá al centro. Tengo el archivito Beers and Burgers, Casa Fuerte, Asadero, el de prueba, ya lo puedo desechar, ya ese ya no va a servir. Si yo abro Beers and Burgers, bueno, ahí está Beers and Burgers y efectivamente ahí está la información. La Casa Fuerte, es cuando se despliega la información de Casa Fuerte. Y Asadero, pues lo mismo, ¿no? Ahí está el nombre del archivo, el reporte con su información. Ya tenemos entonces nuestro macro reporteador. Está funcionando. Lamentablemente cuando la grabé, se me fue que nos pedía la indicación que a partir de un control R se activara. ¿Cómo podemos hacer esto? Esto nos vamos a ir a Excel, a tu pestaña programador o desarrollador, dependiendo cómo se llame en tu versión, y nos vamos a ir al botoncito que está al lado del editor de Visual Basic que se llama macros. Aquí la macro que yo necesito modificar o darle una opción que no tengo todavía declarada es el impresor PDF y selecciono, una vez dándole clic a impresor PDF, luego me voy a opciones. En opciones aquí te regresa un poquito a cuando grabaste la macro. Aquí está el nombre de la macro, la cual ya no se puede modificar. Sí se puede habilitar un método abreviado para dispararlo, que sería control R, y una descripción si es que quisieras agregar, la cual yo no necesito hacer en este momento, solo necesitaba el control más R. Entonces listo, doy a aceptar, cierro estas opciones de macro y simplemente al presionar control R vemos que está parpadeando y se vuelve a generar las macros. Si tú estás archivando en algún explorador de proyectos, tú verías que normalmente en el explorador de archivos, tú verías la hora en la que se ha impreso. Yo no lo puedo ver porque está en mi escritorio, así que lo voy a volver a borrar para ver si es cierto que está funcionando. Entonces las he borrado, presiono control R, ahí está el parpadeo de que se imprimen los documentos PDF, me voy a mi escritorio y de nuevo los había borrado, pero ya aparecieron, ¿no? Otra vez. Entonces ahí está funcionando conforme la indicación. Ya tenemos ese bloque 3 y concluimos este repaso. Lo vamos a concluir con el inciso 4. Dice: diseña una tabla dinámica que pueda mostrar las ventas totales de cada categoría y de cada platillo. Hasta ahí pareciera fácil, ¿no? Simplemente va a haber que arrastrar categoría y platillo por ejemplo, puede ser a filas, y las ventas totales, los totales más bien, a valores en nuestra tabla dinámica. Ahorita vemos eso paso a paso, pero luego te pide otras opciones adicionales. Agregue también como valor del filtro los distintos restaurantes. Además, ordene las ventas de mayor a menor y finalmente inserte un gráfico dinámico. Bueno, pues son varias características que pide esa tablita dinámica. Nos vamos a nuestro Excel y hacemos lo siguiente: insertamos en nuestro Excel no se crean, mejor desde la base pedimos que se inserte la tabla dinámica. Nos vamos, a la tabla dinámica, a la base, me voy a la base, selecciono una celda dentro de la base y voy a buscar la opción que dice insertar. En insertar tengo tabla dinámica y tabla dinámica recomendada. Me quedo simplemente con tabla dinámica sin recomendación, diríamos. Presiono ese botoncito y dejo la configuración que me da por default, que sería: a partir de este rango preseleccionado, preidentificado, que en realidad es toda la base, se va a crear una nueva hoja donde estará mi tabla dinámica. Le digo aceptar,
ahí está la hoja 3, ahí estará la tabla dinámica, le voy a cambiar el nombre de una vez, tabla dinámica. Y aquí está, aquí se va a mostrar mi tabla dinámica y aquí me permite configurar mi tabla dinámica. Decía la oración que se muestre para cada platillo, para cada categoría, el volumen, las ventas, ¿no? Las ventas. Entonces tú tienes que poner categoría y platillo, arrastrarlos, por ejemplo, a filas. Ten cuidado porque si platillo está primero, se va a ver pues simplemente muchos productos, no van a estar agrupados como deberían de estar por categoría. Primero debe estar categoría entonces y luego platillo. Es sensible a quién está arriba y quién está abajo, hay una jerarquía. Luego nos vamos con total, lo llevamos a valores, ya me aparece el total de ventas. Si este formato no es el que necesitamos, lo cambiamos manualmente. Y me pedía ya, ahí está la tablita dinámica, me pedía varias cosas. Por ejemplo, filtrar por restaurante. Entonces voy por el restaurante y me lo llevo a filtros. Esa es una forma en que podemos hacer el filtro. Aquí tú puedes elegir uno de los restaurantes o múltiples restaurantes y ahí se va a ir filtrando. Esta es una forma. Voy a cambiar porque Excel también ofrece una forma más interactiva de los filtros. Lo voy a arrastrar hacia afuera para que se quite este filtro. Me voy a ir al menú emergente de las tablas dinámicas que se llama analizar y busco insertar segmentación de datos. Precisamente selecciono por lo que se va a filtrar, que es restaurante, le digo aceptar y te aparece, si te gusta, adelante. Es otra forma simplemente de hacer lo mismo, que me parece a mí un poquito más interactiva, donde tú ya vas seleccionando y se va filtrando para ese restaurante. Si yo ya quiero que se muestren todos, presiono aquí donde está el icono de tachar filtros y ya se muestran todos. Bueno, entonces me voy a quedar con uno aleatorio. Voy a pedir que se ordene de mayor a menor volumen de venta. Para eso, aunque hay distintas opciones, creo que la que más funciona independientemente del sistema operativo es aquí, en etiquetas de fila. Despliegas las opciones, le dices, en mi caso es más opciones de ordenación, en algunos sistemas ya desde ahí te aparece un menú similar a donde tú podrías escoger de forma descendente por qué columnas se va a hacer ese ordenamiento descendente, en mi caso suma de total. Le digo aceptar, y bueno, entonces aquí está la categoría con más ventas, luego va descendiendo por categoría. Ahí está entonces técnicamente todo lo que nos pedía, salvo que al final decía inserta un gráfico dinámico. El gráfico dinámico se puede insertar directamente desde insertar gráfico dinámico o se puede insertar teniendo una celda seleccionada la tabla dinámica, te vas a analizar y buscas ahí el botoncito que diga gráfico dinámico. Entonces ahí está, bueno, te dará algunas opciones, pero no me fijé bien si presioné gráfico dinámico. A ver, insertar gráfico dinámico. Sí, ahí está. Bueno, sí, tal cual, el de barras, le digo aceptar. ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico simple y un gráfico dinámico? Que en teoría, el gráfico dinámico te permite aquí elegir alguna categoría en específico, algún platillo en específico, de tal manera que tú este gráfico, digamos, tenga filtros, una especie de filtros interactivos. Bueno, pues ese es todo por este repaso. Te voy a dejar tanto el archivo resuelto como el archivo original en los comentarios para que tú puedas acceder a ellos y trabajar, repasar, estudiar y prepararte mejor para este bloque. Muchas gracias por todo.